Ahí va. Bien. Muy bien. Nuevamente, bienvenidos todos y todas. Día martes 25 de agosto. Vamos a retomar entonces nuestra clase de matemáticas. Estábamos trabajando el eje de geometría, ¿correcto? Sí, trigonometría. Exactamente. A ver, por acá, por acá, por acá, acá. Desde acá les quiero empezar a mostrar el día de hoy. Están todos viendo la pantalla, ¿correcto? Sí. Muy bien. Esta es una pequeña muestra de lo que a ustedes les van a evaluar en cuanto a matemáticas, para que se vayan haciendo la idea. Ya la semana pasada les indiqué el tema de los puntos a tratar, ¿correcto? Y las preguntas por contenido son aproximadamente 25, ¿ya? Y se distribuyen en porcentajes en estos niveles. Como ven en la torta, un 40% representa al eje de álgebra y funciones, un 15% al eje de números y operaciones, un 15% a lo que estamos viendo ahora, que es geometría, y un 30% a lo que vimos que era estadística y probabilidad. ¿Correcto? Para que más o Profesor, menos se enfoquen. álgebra y funciones ya la vimos. Eso fue lo primero, Yo no estuve en las primeras clases, por eso no lo vi. claro, pero lo ideal es que nosotros el día de hoy prácticamente dejemos ya terminado este tema este tema Geometría. de razones trigonométricas para a partir del jueves empezar a resolver pruebas y ahí vamos a retroalimentar esos conceptos de las primeras clases. ¿Ya? Y números y operaciones se refiere a sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de fracciones y de números naturales. ¿Ya? Bien. Nosotros estamos trabajando, hoy les voy a dar para que tengamos el enfoque claro, porque en el libro que yo tengo había un error en una de las fórmulas. Así que vamos a retomar hoy el tema de las razones trigonométricas. A ustedes les van a evaluar solo en la parte de geometría, solo esto, razones trigonométricas. Por eso es importante que a ustedes les quede súper claro los siguientes conceptos que vamos a ver acá, que es seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante. Vamos a recordar, si estoy trabajando con respecto del ángulo alfa y me piden el seno, ¿sería quién? Pura El seno fórmula. es el cateto opuesto ¿Sí? partido por la hipotenusa. Muy bien. El coseno sería el cateto adyacente de alfa Claro. Y la hipotenusa. entre la hipotenusa. Y la tangente sería el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente. Ahora, la cotangente sería lo contrario de quién? De la tangente, ¿ya? Claro. Entonces sería cateto adyacente sobre el opuesto. La secante es lo contrario del coseno, así que sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ujú. Y la cosecante sería lo contrario del seno, hipotenusa sobre opuesto. Muy bien, hasta ahí no tenemos dudas porque estas fórmulas están establecidas. Ustedes simplemente tienen que hacerse como un formulario para estudiar. Bien, ahora, estas identidades acá es donde había un error en el libro, que el señor Bernardo me lo estaba corrigiendo en la última clase. Es importantísimo que ustedes tengan estas identidades también, que son las recíprocas, para poder en algún caso, si es que fuese necesario, utilizarlas, ¿ya? Tienen entonces claro que el seno, bueno, en este caso estamos trabajando con el ángulo tita. El seno de tita sería igual a 1 entre la cosecante, ¿ya? El coseno de tita sería 1 entre la secante, la tangente 1 entre la cotangente, ¿ya? Ujú. Y, y luego, cotangente es igual a 1 entre tangente, secante sería a 1 entre coseno, y cosecante sería 1 entre seno. ¿Por qué son importantes estas entidades trigonométricas? Porque resulta de que la calculadora no tiene, o por lo menos las básicas, no tienen cómo calcular de forma directa esto. Cotangente, Claro. secante, ni cosecante. Claro, entonces quedamos, profesor, por ejemplo, que la cosecante sería lo ¿Sí? mismo que el seno a la menos uno. También, correcto. Sí, esto es una propiedad de fracciones. Si yo el seno lo tengo 1 entre seno,
perdón, si yo tengo 1 entre seno y yo quiero que me quede igualado solo al seno, sería colocarlo a un exponente menos 1. Bien, vamos a verlos con ejercicios, que es donde uno aclara estos temas. Nosotros estábamos trabajando, vamos a retomar este ejercicio, el que estoy encerrando en el círculo, en este cuadro acá en rojo, ¿ya? Ok. Vamos a calcular para él el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa, a ver, vamos a hacer que, para que todos entiendan, vamos a partir con el señor Bernardo. Dígame entonces el seno de alfa, ¿cuál sería? El seno de alfa es el cateto adyacente. Perdón, No. el seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Qué sería qué número? El cateto opuesto es 12. 12. Sí, dividido por 13, que es la hipotenusa. Muy bien. Ahora, el coseno de alfa me lo va a indicar Constanza, señorita Constanza. ¿Cuál es el coseno de alfa? Y la señorita Margarita se prepara para el tangente de alfa. La idea es que todos participemos para yo saber que a ustedes les está quedando claro. Entonces, señorita Constanza, ¿cuál sería? Muy bien, eso es una respuesta. Primero, tienen que saberse las fórmulas que trabajamos anteriormente, ¿ya? Si ustedes se aprenden esas fórmulas, van a saber inmediatamente cómo sacar cada una de las razones trigonométricas. Ahora, si yo le pregunto que cuál es el coseno de alfa, ustedes tienen que decirme, porque la fórmula sí lo indica, que sería el cateto adyacente al ángulo. Si ven el ángulo, yo lo acabo de encerrar acá en rojo. Sería el lado que está justo en el ángulo, que sería este. ¿Ven? Sería el cateto adyacente, sería 5 partido entre la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es la diagonal, y ese valor de diagonal aquí me lo dan, que vale 13. Bien, ojo con esto. Ahora la señorita Nelly o Margarita, indíquenme ustedes la tangente. Recuerden que la tangente sería, por fórmula, cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente. ¿Cuáles serían entonces? Margarita todavía no sabe la fórmula, la señorita Nelly tampoco. Practíquenlas, por favor, porque son importantísimas conocerlas. Uno de los tics para uno aprenderse estas fórmulas es copiarlas. Espéreme un ratito, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que tengo que darle? La tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo. Claro. La tangente sería la 13, perdón, del ángulo, la tangente. Sería el cateto opuesto sobre el Sí, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? el 12, El 12, muy bien. ¿Y el ya, adyacente cuál es? el 13. No, el 13 es la Ah, no, hipotenusa. el adyacente, perdón, el 5. El Y el otro 5. es, sí, me Muy equivoqué. bien, muy bien. No, excelente, no hay problema. Bien, ahora vamos a trabajar estos que también son solo fórmulas. Son solo fórmulas. Ahora, la cosecante de alfa. ¿A quién es igual cosecante? La cosecante es el cateto adyacente con la hipotenusa. No, Recuerden que es estas son la las hipotenusa inversas. o el cateto opuesto. Cosecante, la hipotenusa con el cateto opuesto, correcto. Y deme los números. Sería, estamos viendo el primero, ¿cierto? El que tengo encerrado acá en rojo, correcto. Entonces sería, la hipotenusa sería 13 Correcto. y el cateto opuesto sería cateto opuesto sería el 12. Al alfa, muy bien. Ahora, la secante de alfa. La secante es lo contrario de quién. De la hipotenusa con el cateto adyacente. Muy bien. Que la hipotenusa dijimos que era 13. Y el adyacente. El adyacente 5. Muy bien. Y la cotangente. ¿La cotangente quién sería? La cotangente, el cateto adyacente con el cateto opuesto. Cateto adyacente, que sería 5. Con el Y el cateto opuesto, que sería opuesto. 2. Bien. Ahora, caballeros y damas, atención acá. Una vez que yo he identificado
he identificado estas razones trigonométricas. ¿Para qué me sirven a mí? Esto me sirve para yo calcular un lado, ¿correcto? Un lado. Por ejemplo, si yo no hubiese tenido acá la hipotenusa, hubiese sido una X, con cualquiera de estas identidades que me involucra la hipotenusa, yo puedo calcular ese valor de la hipotenusa, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Así que simplemente en su calculadora van a dividir estas fracciones, 5 entre 13, 12 entre 13 o 13 entre 12, dependiendo de la que estén usando, ¿ya? A no ser de que a ustedes se les pida un ángulo, ya cuando se les solicita un ángulo, en ese momento entonces ahí sí tendrían que hacer lo que estábamos haciendo con la calculadora, que era shift, seno, coseno y colocar allí el valor dentro del paréntesis. Mientras no se solicite un ángulo, es simplemente entonces identificar las razones. Bien. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo me dice, responda a lo pedido y determine las razones del ángulo beta. Ubican a beta. ¿Dónde está beta? Arriba. Muy bien. Arriba. El ¿Cuánto vértice equivalen? Muy bien. Señorita Margarita, Nelly, Constanza, señor Bernardo, ¿cuánto equivale la suma de los ángulos internos del triángulo? 180 grados. 180 grados. Excelente. Ahora, vamos a basarnos en este triángulo rectángulo que está aquí en verde, ¿lo ven? Ujú. Basado en él, les voy a pedir entonces que me den el seno de beta. ¿Quién me da el seno de beta? Los números. Entonces el seno es el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, sería 24 dividido por 25. Muy bien. Ahora, Sí, otro 24. compañero, deme el seno de alfa. Este era el Voy a El colocar seno por de aquí. alfa. Sí, seno de beta, el seno de alfa. seno de alfa. El seno de alfa es 7 dividido por 25. Perdón. Bien, ¿lo ubicaron todos? ¿Ven cómo cambian los catetos según el ángulo que yo escoja? Sí. Eso es importantísimo. Bien, denme entonces el coseno de beta. Coseno de beta. 25 dividido por 7. 25. El coseno no sería el 7 dividido por 25. Seno de Excelente. beta. El coseno es el cateto adyacente por la hipotenusa. Claro, Muy la bien. hipotenusa es El cateto 25. adyacente es 7, la hipotenusa es 25. Ah, sí, 7, 25. Muy bien. Entonces ahora denme el coseno de alfa. El coseno De alfa. sería 24 por 25. 24, 25, ¿sí? Excelente. Los demás compañeros, ¿están siguiendo las fórmulas? Si yo les solicito entonces por acá abajo que me den el cosecante de alfa. El cosecante de alfa. Cosecante de alfa sería Hipotenusa por el cateto 25 opuesto. por... Sí, Sería 25 Por 24. sí. De alfa por o de el beta. cateto opuesto. Estamos trabajando con alfa. 25 por 7. Muy bien. 5 por 7. 5 por Entre 7. 7. Entre Sí. 7. No digan por porque O de sea, repente... No, entre 7. 25 Entre De como repente... dividido por 7. Exacto, sí, porque de repente se me confunden y después multiplican. Eso Ya. era la cosecante. De alfa. Entonces denme la cosecante de beta. La cosecante de beta sería 24 en 25. 25 en Ah, la hipotenusa primero los cosecantes, sí. 25 en 25 en 25 en 24. en 24. Muy Sí. bien. Ahora me van a indicar la secante de beta. La secante de beta. Secante de beta La secante sería es la hipotenusa 25 por Sí. el por cateto ángulo adyacente. adyacente por el 7. 7. Muy bien. Esa es la ¿Y la secante. secante de alfa? De beta, perdón. La secante de secante de... alfa. No, sí, de alfa, de alfa. La secante de es alfa sería 25 por el Sí, cateto adyacente por 24. muy bien. 25. Sí, 24. Exacto. Y si les pediría la cotangente de alfa,
La cotangente de alfa sería el cateto adyacente 24 24 en 7. por el opuesto por 7. 24 entre 7. Y la cotangente de beta, La cotangente de beta. La cotangente de beta sería el cateto adyacente 7. 7 por 25. ¿Ah? No, ¿cómo? no, por el No, cateto opuesto, por 24. sí, Ah, por 24. muy bien, ojo, 25 la hipotenusa. Muy bien, me Claro, hay que contenta que aprenderse las tienen, fórmulas, sí, hay que aprenderse, sí, por memorizar eso las les digo, fórmulas. ¿ve? Aquí el TICS es importantísimo aprenderse esas 6 fórmulas, Claro, a ¿ya? mí se me hace fácil porque yo tengo escrito aquí un lado el rompe, la fórmula, entonces, pero en el Es que programa eso es lo ideal. En matemáticas es muy importante hacerse en una hoja en blanco un formulario, ¿ya? ¿y Sí. lo Porque puedo llevar a usted, la prueba? si es online, lo puede llevar. Ahora, si es en presencial, no. Pueden llevar es una calculadora, sí. Muy bien. Ah, Veamos entonces. Bueno, aquí ya todo esto lo practicamos. Profe, y acá donde dice el coseno del ángulo beta se define como la razón entre Eso es lo que estamos haciendo. Deme el coseno de beta. es el el coseno de ángulo, beta. el cateto adyacente por la hipotenusa. El ¿Cuánto cateto sería el número? adyacente es 24 entre 25. 25. 24 no. El cateto adyacente, perdón, 7. 7 el cateto 7. adyacente. Ojo con eso. Sí, 7 entre 25. Bien. Entonces ahora deme la tangente de beta. La tangente de beta. La Sería el tangente, cateto opuesto, sería cateto 24 opuesto, Muy 24, sí. bien. por Y el el adyacente es adyacente 7. por el 7. Muy 24 por bien. 7. ¿Vieron? No es tan difícil. Seguimos No, practicando entonces. hay que Cosecante saberse de las beta. fórmulas. Y me puedo hacer un Cosecante de tatuaje con beta. la fórmula. El cosecante de beta El cosecante sería de la beta. hipotenusa Sí. Serían por el cateto adyacente, que sería el 25 entre 7. 7. 25 entre 7. El Claro, cosecante es la hipotenusa ¿entre quién? entre el Entre catete adyacente. sí. ¿Seguro? Opuesto, perdón. ¿Cuál Ojo. Cosecante. nos está pidiendo, profesor? ¿El Cosecante. cosecante? Cosecante. Ya, Cosecante. entonces la hipotenusa que son 25 por el cateto opuesto que son 24. Ojo con eso. ¿De beta nos Muy dijo? bien. Sí. De beta. Aquí, ahora me están pidiendo la secante de beta. Secante. La secante es la hipotenusa y el cateto adyacente. De beta, Bien, la De hipotenusa es beta sería 25. 25 y el cateto adyacente son 7. muy 7. 25 entre bien, 7. muy bien. Ahora la cotangente de beta. La cotangente, Cotangente el sería cateto el catete adyacente adyacente por el de cateto beta, opuesto. Deme los 7 entre números, no la 24. fórmula. Sería 7 entre 24. 7/24. Muy bien, muy bien. Están listos para la prueba. Ah, no, no, Ah, no. pero te tengo que llevar el torpedo con las fórmulas. Me falta Bien, memorizar. entonces aquí tengo otro ejercicio muy similar al anterior, ¿ya? Pero vamos a analizar un poco este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio tipo prueba. Quiero que lo lean con calma y traten ustedes mismos de darme la solución. Página, profe. No está en el libro, Ah, ya. porque este es un ejercicio tipo prueba. Dice, si A desea ver, sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la base, o sea, que forma un ángulo de 30 grados. Si se desea sujetar un poste de 30 metros, De 20. de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, o sea, esa es la hipotenusa, de forma que un ángulo de 30 grados, ¿ya? Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos. A ver, Exacto. no, ya, entonces, Analícenlo, traten de resolverlo ahí en su cuadernito. Si tienen la respuesta, ahí entonces vamos a sujetar, revisarlo. se desea sujetar un poste de 20 metros de altura. Poste. o sea, vale 20. 20. Claro. Y se dice que el ángulo es de 30, 90
y Este 30, ángulo es igual a alfa, dice ahí, ¿no? 30. O sea, si dice que este vale 90 y este 30, ya tenemos 120. Este vale 60 el otro ángulo. Ay, 20 metros de altura. No se dejen enredar por el enunciado. Es que hay veces, todos estos ejercicios tienen unos elementos distractores que hace que la persona se confunda. Ya. Entonces, Claro que ustedes en la prueba van a tener opciones para escoger la respuesta correcta. ayuda a memoria. Metro. Entonces, 20. Si alfa vale 30, beta vale 60. No sé. Señorita Constanza, Margarita, Nelly, ¿lo están haciendo? Intenten resolverlo. Alfa. Entonces el seno de alfa Lo primero, una pista. Lo primero que ustedes deben identificar acá es qué razón trigonométrica usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué razón trigonométrica usarían ustedes? la de Recuerden, tangente. recuerden que A ver, siempre que nosotros necesitamos hallar un lado, siempre que necesitamos hallar un lado, se utilizan las razones trigonométricas. o sea, nosotros tenemos que calcular la hipotenusa, ¿Cuál es la incógnita? la tangente. ¿Cuál es la incógnita? El largo, la hipotenusa, el valor La de la hipotenusa. hipotenusa. Muy bien, esa es la incógnita en ese triángulo. Entonces, ustedes tienen que tener bastante imaginación en esto porque hay algunos ejercicios que le dan el enunciado, mas no le dan el dibujo. Tangente de 20. Perdón, lo que es la tangente. Cateto opuesto. Ujú. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo están haciendo el razonamiento? Necesitamos calcular la tangente de alfa. Alfa sabemos que es el ángulo de 30 grados. Muy bien, alfa lo conocen. Sí, entonces nosotros sabemos que la tangente es la razón entre el cateto opuesto, que Sí, tenemos que ese sería 20, sí, dividido por el cateto adyacente, que sería X. Y ya. ahora, O sea, ustedes están llamando aquí a un cateto X. el cateto adyacente no sabemos el Claro. valor. Bien. Entonces tendríamos que despejar X. Sí. ¿Y cómo lo está haciendo la señorita Magdalena, Constanza, Margarita y Nelly? ¿Qué razón están usando? Si el compañero Bernardo está usando la tangente. El problema es que no quiero despejar X. Vamos a, presten por favor mucha atención, que yo les voy a ayudar a resolver el ejercicio y ustedes me van a ir ayudando con los cálculos, ¿ya? Pendiente allí con las calculadoras.
Lo primero que yo debo analizar en este tipo de ejercicios es qué datos tengo. ¿Qué datos tengo? Si ustedes observan, solamente tengo la altura, 20 metros, y el ángulo de 30 grados, ¿correcto? Sí, Y a mí me correcto. están pidiendo que calcule el precio del cable si cada metro vale 12 pesos. Pero yo no sé no sé la distancia del cable, cuánto cable es. Perdón, ya. Ahora, yo sí sé que el cable es la hipotenusa, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? Sí, Sí, profesor. Ahora, como la hipotenusa es H, yo tengo que buscar una razón trigonométrica que me involucre el cateto que conozco, que es ¿cuál? El opuesto. El opuesto al ángulo, y que me Ujú, involucre la hipotenusa. ¿Ven? ujú. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona, me busca la razón entre un cateto opuesto y una hipotenusa? El cateto opuesto, el de seno. El seno, muy bien. Recuerden, el seno es igual al cateto opuesto. cateto opuesto. ¿Quién es el Que cateto sería opuesto? Ah, ya va. Un 20. momentito, porque me faltó aquí algo muy importante. El seno, y entre paréntesis coloco el ángulo, porque acuérdense que estamos trabajando con el seno de 30, ¿cierto? Sí, Porque 30 grados. 30 es el ángulo que yo conozco. Muy bien. Seno de 30 va a ser igual ¿a quién? A 20. 20 o sea, perdón, el ángulo opuesto. Al Cateto ángulo opuesto, Perdón, ¿que es opuesto. cuánto? cateto opuesto, perdón. ¿Que es 20. cuánto? 20 20 ¿Entre quién? entre entre la hipotenusa, la hipotenusa, que es que sería Muy bien. H. Sería H, ¿no? Mm, sí, Ahora, yo con esto, si ustedes ven, tengo una ecuación con una sola incógnita, que es la H. ¿Ven? sí. Ujú. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a despejar esa H de ahí. Atención, ¿cómo se despeja esto? H está dividiendo al 20, ¿correcto? Sí, sí, Cuando yo quiera trasladar esta H para acá, al otro lado de la igualdad, vale ella menos. entonces ahora va a pasar ¿a qué? A multiplicar el seno, ¿ya? H. Siempre que un número esté o una variable esté dividiendo en un lado de la igualdad y yo lo pase al otro lado, va a pasar a multiplicar. Multiplicar. Ujú. Y si está multiplicando, entonces pasaría a Dividir. dividir. Muy bien. Así que yo voy a decir que H por El seno seno. de 30, calculen el seno de 30 para que me lo den de una vez. Es Seno solamente colocar en su calculadora seno y entre el paréntesis 30 y ahí les va el valor. 0,5. Muy bien, 20. Hasta ahora tengo 0,5. esto, ¿correcto? Ya ustedes me calcularon el seno de 30 que les dio. 0,5. 0,5. ¿Todo lo calcularon sin problema? 0,5H por H, recuerden que aquí está la H, igual a 20. ¿A todos calcularon el seno y les dio 0,30? 0,5. Perdón, les dio 0,5. Señorita Magdalena, ¿usted le da 0,5? estoy haciéndolo, profe. Bien, hágalo con calma. En la calculadora pone Sí, bien. Ahora, atención. Ya he calculado hasta acá, hasta este paso, he calculado el seno de 30 solamente, me dio 0,5. 0,5 por H sería lo que tenemos acá, ¿ya? Sería 0,5 por H. Y ahora vean lo que voy a hacer. El 0,5 está multiplicando a la H, así que a lo que yo lo pase al otro lado va a pasar ¿a qué? A dividir. A dividir al 20, ¿ya? Entonces Entonces queda quedaría H. 0,520. 0,5. H. Entonces H es 20 dividido por 0,5. ¿Cuánto les da? 20 dividido por 0,5. Está claro, ¿no? 40 Muy bien. ¿40 qué? grados. ¿Cómo No, que grados? 40 metros. Metros. Ahí lo único que tenía era metros. Yo no Claro. puse la unidad, pero
igual ustedes deberían 40 ponerle metros. 40 metros. Y 40, si vale 12 pesos cada metro, son ¿Sí? 480 pesos. Así que yo diría entonces que el valor, voy a colocar aquí B sub A, el valor del cable va a ser igual a ¿quién? A H Ujú, que es por 40 12, por 12. ¿cierto? Ujú, Que esto sería multiplicar 40 por 12, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 480. 480. Y esto quedaría en peso por, 480 pesos. por metro. Bien, ¿se entiende cómo se analizó el ejercicio? Ustedes no tienen que enredarse. Por ejemplo, el señor Bernardo, yo lo vi un poco confundido que estaba tratando de calcular X. Sí, porque yo Pero veo, entonces, claro, ese no es necesario calcularlo porque ni siquiera me va a servir de nada. claro. ¿Ya? Claro, Entonces, cuando nosotros calculamos la secante, la cosecante, la cotangente, nosotros no estamos calculando el valor del ángulo, ¿no? Estamos calculando el valor del cosecante del ángulo. es correcto. Cuando nosotros estamos calculando seno, coseno, tangente, secante, cosecante o cotangente y tenemos el ángulo, o sea, conocemos el ángulo, vamos a calcular es un vértice, ¿ya? Ujú. Un lado, para decirlo como más sencillo, un lado, bien sea el cateto opuesto, el adyacente o la hipotenusa. ¿Ven? Ahora, Estos son los... Sí, perdón, aquí sabíamos que el valor del ángulo del vértice de arriba era 60, ¿no? el valor del ángulo, claro, sí, pero eso Superior. tampoco me iba a servir Tampoco para servía mucho, de nada. Ujú. claro. ¿Ve? ¿Se entiende? ¿Lo copiaron? ¿Lo puedo borrar? Ah, Sí, lo pero copiamos, va a profe. quedar grabado, ¿cierto, profesor? Sí, igual queda grabado Ah, porque ya. quiero que aprovechemos estos 6 minutos y hagamos otro. Ya. Ya. Bueno. Bien, para hacer otro, ya va. Vamos aquí. Veamos este ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo. Aquí yo tengo un edificio, ¿ya? El cual proyecta una sombra, como ustedes la ven ahí. ¿Quién sería la sombra? ¿O qué Beta. valor representa la sombra? Beta. Beta es el ángulo, ¿ya? Ah, no, la B, es que tiene una B, chico, una B. A ver, disculpe, profesor, que estoy medio ciego. B, Claro. B es la sombra, ¿no? Sí, el largo de la sombra o la distancia lineal de la sombra sería B y la proyección de esa sombra sería la hipotenusa, ¿correcto? Ah, ya, largo. Claro. Ujú. Y la altura, pues es H, que sería la altura del Edificio. edificio. Yo les voy a dar unos valores acá. Yo voy a decir que beta va a ser igual a, vamos a decir que beta va a ser igual a, por dar un ejemplo cualquiera, a lo mejor esto nos va a dar un cálculo ahí cualquiera, pero bueno. Yo voy a decir que beta es igual a 48, ¿correcto? Para el tema de ejemplo, voy a decir que beta va a ser igual a 48. Y les voy a dar el valor de H de B, que es la parte lineal. Les voy a decir La base, que B va a ser igual a 12 metros. Bien, 12 metros. ¿Ya? y ahora yo les digo, quiero o necesito calcular la altura del edificio. Y la Eli está ocupada. ¿Cómo lo haríamos? La Necesita tiene, ella sacó Buscamos la. una fórmula, Todo esto se hace con razones trigonométricas. claro, buscamos una razón que nos dé, que involucre estos dos datos que tenemos. Claro, que involucren el ángulo que conocen, que involucren el cateto que conocen y el cateto que tienen que hallar. ¿Cuál sería esa? Nosotros conocemos el ángulo de arriba, que es 48. Sí, Conocemos la base, el cateto B, sí, que es 12 metros. ya. Entonces, sacando el ejemplo anterior, tendríamos que buscar, nosotros, ¿qué necesitamos saber? La altura del edificio. La altura del edificio, que sería H.
Entonces, como tenemos que buscar una razón que involucre estos dos valores, ¿Cuál sería? eh, tenemos el cateto adyacente, tenemos el cateto de base. A ver, vamos a analizarlas una por una. Si yo veo el seno es igual a ¿quién? El seno es el cateto opuesto a la Sí, a beta, que sería B, que sería B. entre, Disculpe, profesor, es que lo estoy diciendo. Entre C, perdón, la entre C. hipotenusa C, sí, no tengo los. Pero no me sirve de nada C porque no me lo están pidiendo. No, no Ahora, me sirve esa analicemos el razón. coseno. El El coseno coseno de beta va a ser igual a ¿quién? cateto adyacente, Que sería H, me lo están H, pidiendo, ujú, entre, el cateto adyacente, perdón, y la hipotenusa. pero ahí voy a tener un Sí, problema porque tendría dos incógnitas. claro, y no puedo. Entonces, analicemos a quién. Tangente. Veamos qué nos dice la tangente. Ya sacamos seno y coseno y no nos No sirven. nos sirven. Tangente de beta, que es 48, es igual a quién. Perdón, la tangente de beta es el cateto opuesto ¿Qué sería quién? a 12, 12. Recuerden que B vale 12. sí, el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿Qué sería? H. Muy bien. ¿Ven? Esta sí me sirve. ¿Por qué? Porque Porque conozco el cateto opuesto y me involucra la incógnita que necesito. Además que conozco el ángulo. ujú, ¿Ven? ¿Ven que es muy importante poder identificar la razón que necesito yo? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Calculen ahí en su calculadora tangente de 48. seno coseno tangente de 48 es igual a 1,11. 1,11. Tangente de Vamos a dejarlo 1,1. 48, 1,11, sí, 1,1. Bien. Igual a Entonces la 12 tangente, entre H. ¿Ya? Las demás señoritas les dio 1,1 o no. Ojo con el cálculo. Si les da Sí, 1,1, profesor. muy bien. Ahora, ya calculé la tangente de 48. Ahora vean, la H está dividiendo al 12. Lo voy a pasar a multiplicar. ¿Ya? al otro lado. H multiplicado por 1,1 igual a 12. Entonces, Ahora el 1,1 que quedó multiplicando la H lo voy a pasar a dividir al otro lado. H va a ser igual a 12 entre el 1,1. ¿Correcto? Y finalmente, con la calculadora, haría el cálculo de 12 dividido en 1,12, en 1,1. ¿Cuánto les da? 10,9. ¿A todos les da lo mismo? 10,9 metros, digamos que estamos trabajando en metros. ¿Ven? Y de esta forma entonces haríamos este tipo de ejercicios. ¿Se entiende, chicos? Se entiende que hay que Entonces, practicar harto porque a mí se les me voy a olvida. pedir, les voy a pedir que copien esas fórmulas, cópienlas en una hojita en blanco, repásenlas por allí. Yo sé que todos ustedes tienen bastantes ocupaciones, pero cualquier 15, 20 minutitos al día, como cuando estábamos aprendiendo las tablas de multiplicar. La toman por allí, la practican unos 10, 15 minutos y el día jueves volveremos a practicar otros ejercicios de este tipo para reforzar, porque ya ustedes van a tener conocimiento de las fórmulas, ya se las van a saber mejor, así que